Estimados hermanos y amigos, deseamos que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus corazones. A través de este medio quiero compartir con ustedes una enseñanza basada en la palabra de Dios, en las Escrituras. Y es para mí una bendición, queridos hermanos y amigos que nos alcanzan a visualizar a través de este medio, compartirles unos momentos la palabra de Dios, la enseñanza que nos trae la palabra de Dios en la Escritura. Quiero compartir con ustedes un versículo de la Escritura que se encuentra en la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 4 versículos muy claros, muy concisos, que les invito a que meditemos unos momentos en la palabra de Dios, pero antes les invito a que hagamos una oración en el nombre de Jesucristo. Señor Dios, Padre Todopoderoso, bendito sea tu nombre, Señor. Te damos la honra y la gloria, porque solamente tú eres digno de ser alabado y ser glorificado. Gracias te damos, Señor, porque a través de este medio podemos compartir tu palabra a cada uno de los que nos alcanzan a visualizar a través de esta transmisión. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tu palabra obre en cada uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos que nos alcanzan a escuchar. Bendícele, Señor, y que tu palabra haya cabida en sus corazones, Señor, para que podamos ponerla por obra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El versículo que leímos en esta ocasión son 4 versículos muy cortos, pero nos dejan una enseñanza bastante clara y muy importante. Quiero compartir un tema con ustedes al cual le he titulado Orejas Sarnosas. Y en estos versículos que nos habla la palabra de Dios, Pablo le empieza a dar las últimas instrucciones a Timoteo acerca del ministerio. Y después de haberle dado una serie de recomendaciones, le hace un encargo muy especial al final de la carta. El versículo 1 que acabamos de leer dice claramente que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Te encarezco. Vamos a verlo detalladamente, vamos a ver lo que nos dice cada versículo. Hay un mensaje muy importante para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Escuche bien cómo dice la Nueva Versión Internacional. Dice, en lugar como dice Reina Valera, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pero la Nueva Versión Internacional dice: en presencia de Dios te doy este solemne encargo. Miren qué claro nos habla la Escritura y dice: en presencia de Dios te doy este solemne encargo. Es decir, que el apóstol Pablo, para darle peso a su encargo, llama por testigo a Dios. Es como si le estuviera diciendo: Timoteo, te declaro bajo este juramento a quien tendrás que rendir cuentas para que cumplas con este encargo. Es decir, te encargo. El apóstol le está diciendo, le está poniendo una carga a Timoteo. Te ruego, Timoteo, delante de Dios. Delante de Dios, el mismo que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, el único verdadero Dios. Hay muchas actividades que se pueden hacer en una iglesia.
Hay muchas actividades que se hacen dentro de una iglesia. La iglesia trabaja para construir. La iglesia trabaja para administrar los recursos. Hay asuntos de carácter moral, de carácter social. A veces en la iglesia trabajamos para recaudar fondos. Pero aquí el apóstol Pablo le está poniendo una carga a Timoteo. Pero él no le está mencionando ninguna de estas que hemos mencionado, ninguna actividad de esta. Él le está diciendo en el versículo 2 que prediques la palabra. Este es el encargo más grande de Dios para su iglesia: predicar la palabra, anunciar el evangelio a toda criatura. Esta es la misión principal de la iglesia en la tierra. Y es que no solamente nosotros tenemos que conocer la palabra. No es suficiente con que nos guste la palabra. No es suficiente con que aprobemos la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios tiene que ser predicada, tiene que ser anunciada. Y la palabra de Dios debe contener el verdadero evangelio de Jesucristo. Así que, querido hermano, que nos alcanza a escuchar, que nos escucha, no cualquiera que abre una Biblia y empieza a hablar de ella está predicando la palabra. Aunque hay muchos predicadores con muy buenas intenciones, pero sabe que en realidad muchos predicadores están predicando a sí mismos en vez de predicar la palabra. Porque hay predicadores contando anécdotas, experiencias personales conmovedoras, hablando de la familia. Pero ¿sabe algo, hermano? En realidad se están predicando a sí mismos. En realidad solamente están alimentando el ego. Pero tú y yo, hermano predicador, pero tú y yo debemos predicar la palabra, porque la palabra de Dios es lo único que puede salvar a las personas, a las almas. La palabra de Dios es lo único que puede salvar a todo aquel que oye. Pues dice la Escritura que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No hay otro medio de ser salvo si no es escuchando la palabra de Dios. Nadie puede ser salvo escuchando otras cosas, escuchando otros medios, sino escuchando la verdadera palabra de Dios. La iglesia no necesita entretenimiento. La iglesia no necesita practicar shows o pantomimas o dramas, chistes que solo alimentan el deseo de nuestros oídos, el deseo de nuestros ojos. La iglesia necesita que se le predique la palabra, la sana doctrina, esa sana doctrina que nos confronta con el pecado. Es la sana enseñanza que produce verdaderos cristianos convertidos. Hoy en día hay mucha necesidad de predicar la palabra, porque en la mayoría de los púlpitos se están anunciando, se están predicando historias, se están predicando filosofías, religión, fábulas. Hay mucho ego y vanagloria en los púlpitos, pero yo quiero decirte que eso no salva. Usted necesita oír palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. No hay edificación para el oyente si se predica uno mismo, ya que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios para salvación. Bien dice la Escritura, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Así que el primer encargo y el más importante que le da el apóstol Pablo a Timoteo es que prediques la palabra.
Pero no se trata de hablar nomás por hablar. La predicación debe contener ingredientes esenciales para que surtan el efecto, para lo cual el Señor nos dice que anunciemos la palabra, que la prediquemos. Y entonces le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que instes a tiempo, Timoteo, y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir la palabra que instes? Insiste. Insiste, no te des por vencido. Debemos estar listos para predicar en cualquier momento y aprovechar todas las oportunidades. Aunque a algunos no les parezca el momento oportuno, dice el apóstol Pablo, insiste a tiempo y fuera de tiempo. A veces la iglesia va a responder. A veces la iglesia se va a gozar escuchando la palabra de Dios. Pero habrá tiempo cuando los hermanos no les va a agradar escuchar esa palabra de sana doctrina. No van a alabar a Dios, no van a glorificar a Dios, no van a decir amén. Pero eso no importa, Timoteo, hermano predicador, eso no importa. No te pongas triste, cumple con tu ministerio. No trates de agradar a la iglesia con el mensaje, porque si tratas de agradar a los hombres, como dice el apóstol Pablo, no eres siervo de Cristo. Sigamos predicando, queridos hermanos, la palabra de Dios. Sigamos anunciando, queridos hermanos, el mensaje de salvación. Cuando crean, cuando no crean, cuando oigan o no oigan, hagamos nuestro trabajo. Habrá tiempos fuera de tiempo, cuando no vas a sentir ánimo de hablar, de predicar, porque pareciera que en la iglesia no hay fruto a la palabra que estás predicando. Habrá tiempo que pareciera que la iglesia no escucha, no recibe la palabra, no se arrepiente. Y aún lo más triste y lamentable, que pareciera como que le caes mal a los hermanos por la palabra que estás anunciando, por la palabra que estás predicando. Pero a pesar de todo esto, no dejes de predicar. ¿Sabes por qué? Porque Dios se encargará de lo demás. Tu trabajo y el mío es anunciar la palabra. Dios se encargará del resto. Pues así dice la Escritura en Isaías 55, versículo 11. Porque así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Así que, querido hermano, amigo, tú que predicas, tú que anuncias la palabra, tú que evangelizas, no te desanimes, sigue predicando, sigue anunciando. Sigamos en este hermoso ministerio que es anunciar la palabra de Dios. Y siempre que prediques, siempre que anuncies la palabra, recuerda que la verdadera predicación incluye 3 ingredientes principales. 3 ingredientes fundamentales. Y aquí nos dice la Escritura que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y siempre que enseñes, siempre que prediques la palabra, dice el apóstol Pablo, redarguye. Redarguye es el primer ingrediente de la verdadera predicación, de la sana doctrina. Redarguye. Con base en la palabra de Dios, corrige las actitudes pecaminosas del pueblo. Los que se sienten cómodos en su pecado, incomódalos. A los que creen que están bien, diles que están mal. Sacude las conciencias. Esas
conciencias que están cauterizadas y convéncelos por medio de la palabra. Porque hay quienes pueden pensar, pueden llegar a creer que cuando alguien está anunciando, está predicando el mensaje, piensa que son indirectas. El hermano lo está diciendo por mí. Pero yo quiero decirte que no son indirectas, tampoco son pedradas. Es Dios el que te está hablando directamente porque quiere que tú te arrepientas. Ese es el propósito, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mientras Dios nos permita predicar, debemos hablar cuál debe ser siempre la forma de hablar y de vestir de un cristiano y de una hija de Dios. Por eso cuando usted predique, cuando usted anuncie la palabra, redarguye, y no solamente redarguir, porque después de redarguir viene la reprensión. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, redarguye, pero también le dice, reprende. No ignores el pecado, Timoteo, hermano predicador. No ignore el pecado, no lo pase por alto, no lo toleres, amonesta, corrige las actitudes, los comportamientos inadecuados a la luz de la palabra. No hables así, querido hermano, hermana, no haga eso. Hermana, ese vestido está mal. Hermano, ese pantalón no se te mira bien. Tenemos que reprender el pecado. Porque, hermano o hermana, si usted es capaz de subir una foto inadecuada a las redes sociales, pues entonces no se moleste si alguien lo reprende o si alguien la reprende. Para el pecado no debe haber tolerancia. Y nosotros como predicadores debemos seguir predicando contra el pecado. Porque Dios no quiere predicadores cobardes. Dios quiere hombres y mujeres que se atrevan a hablar la verdad, que se atrevan a decir las cosas como son. El pecado siempre tiene que reprenderse por el cuidado de la sana doctrina, por el cuidado y el bien de la iglesia. Hay pecados que siempre serán pecados y siempre van a necesitar una reprensión, como lo dice la palabra de Dios: el adulterio, la fornicación, la inmundicia, lascivia, pornografía, lujuria, y dice la palabra de Dios, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales cosas les amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Redarguye, reprende, pero también le dice, exhorta. Exhortar, quiero decirte, hermano, la palabra exhortar no significa regañar, sino significa aconsejar, animar, persuadir con la palabra de Dios, pero para que dejes el pecado y sigas adelante en el camino correcto. Ese es el verdadero significado de la palabra exhortar. Por lo tanto, hermano, yo te animo, yo te aconsejo para que vivamos una vida que a Dios le agrade, una vida con temor y con temblor delante de Dios, una vida de buen testimonio y de buenas obras, que producirá que la gente glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Dice la palabra de Dios, es necesario que retengas la palabra fiel, para que también puedas exhortar
con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay muchos rebeldes y falsos hermanos. Por tanto, dice la palabra de Dios, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Esto habla y exhorta. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, dice la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, le aconseja a Timoteo: nadie te menosprecie, ninguno tenga en poco tu juventud. Pero hay formas de reprender, hay maneras adecuadas de reprender, tanto a los mayores, tanto a los jóvenes, tanto a las mujeres jóvenes, vírgenes. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 1 y 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes, exhórtalos como hermanos. A los ancianos, a las ancianas, como a madres. A las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Y cuando hagas todo esto, cuando redarguyas, cuando reprendas y cuando exhortes, cuando estés predicando la palabra con estos ingredientes, hazlo con toda paciencia y doctrina. Es decir, hazlo con la sabia instrucción dentro de la palabra. ¿Sabes por qué lo tienes que hacer con paciencia y con sabiduría? ¿Sabe por qué el apóstol nos manda que tengamos cuidado? Porque al predicar hay quienes se resisten a la palabra. Hay quienes rehúsan creer al mensaje que uno está predicando. Y sabe, somos nosotros los que estamos al frente, los que nos damos cuenta quién recibe la palabra y quién rehúsa creer al evangelio, a la palabra de Dios. Somos nosotros. Desde aquí se mira. Usted cuando está predicando se da cuenta quién está recibiendo la palabra y quién no está recibiendo. Es verdad, porque hay hermanos, esto es lamentable, pero hay hermanos que cuando usted está hablando, cuando alguien está predicando de la sana doctrina de la palabra, hay hermanos que hacen gestos, hay hermanos que hacen muecas, incluso hay hermanos que se salen del culto porque no soportan oír la palabra de Dios. Y lo más triste, salen hablando mal del predicador. Mire qué lamentable. Hermanos que por darle la contra al predicador no pasan al altar cuando se les hace el llamado. Pero el apóstol nos dice aquí: ten paciencia. Cuando prediques, ten paciencia con los que no han madurado, con los que malinterpretan la palabra y te meten en problemas. Aunque te hagan enojar, conserva la calma, ten paciencia, ten dominio propio. No te pongas triste si no escuchas ningún amén, ningún gloria a Dios. Tú predica y soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. Y dice el versículo 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Escuche lo que dice la Biblia en la versión Jubileo, que me pareció algo interesante, y de ahí el tema de esta predicación. La Biblia del Jubileo dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán oír la sana doctrina, antes teniendo las orejas sarnosas,
se amontonarán maestros que les hablen conforme a sus propios caprichos. Mire qué interesante la versión que nos da la Biblia del Jubileo. Dice que antes, teniendo las orejas sarnosas, se amontonarán maestros que les hablen conforme a sus propios caprichos. ¿Y de quién se está refiriendo? De la iglesia, de los hermanos que pertenecen a la iglesia, que no quieren oír la sana doctrina. Y es que la sana doctrina se sufre por ser cristiano. Jesús dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Además, el Señor nos dice en su palabra: seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y los que quieren vivir conforme a la palabra padecerán persecución. Padecerán persecución, ¿dónde? Dentro de su misma iglesia, dentro del mismo pueblo de Dios. Una persecución no es que te anden persiguiendo para matarte físicamente o literalmente, es cuando te critican. Y la sana doctrina se sufre por ser cristiano, pero muchos no quieren escuchar la sana doctrina, la sana enseñanza. Repito lo que dije hace un momento. La Biblia, versión del Jubileo, dice: antes, teniendo las orejas sarnosas. Es decir, que tienen un insaciable deseo por oír cosas nuevas. Un insaciable deseo por oír cosas nuevas. Es decir, que tienen una enfermedad que le da a los perros. Y cuando el perro empieza a rascarse la oreja y se rasca, y esa enfermedad le produce comezón. Y entre más se rasca y se rasca, más le pica en la oreja, le da un ardor y luego le empieza a salir sangre. La Biblia dice que en su propio deseo le va a causar esa comezón, esa sarna en el oído, que no lo va a dejar convencerse que la palabra que le están predicando es verdadera. Y tienen que recurrir, tienen que buscar fábulas y cuentos que les suavice el oído, porque tienen su oído enfermo, tienen su oído, su oreja sarnosa, es una enfermedad. Buscan quien les suavice su conciencia corrompida. Buscan maestros, buscan predicadores que les hablen conforme a sus propios deseos. Buscará algún predicador que le rasque el oído con enseñanzas conforme a sus deseos. Pero yo quiero decirte, amado hermano, que si tú no andas en santidad, si no andas conforme a la palabra, si aparentas lo que no eres, si no amas a tu hermano o no lo has perdonado, si tú eres de los que quiere escuchar enseñanzas nuevas y no te gusta escuchar la sana doctrina, entonces tú tienes las orejas sarnosas y necesitas ser sano, necesitas sanidad. Tienes una enfermedad espiritual en el oído que no te deja oír la verdadera palabra de Dios. La Biblia dice que la fe, la verdadera fe, la fe que salva, viene por el oír y oír palabra de Dios. Si tú no oyes la palabra de Dios, la sana doctrina, tu fe no se va a fortalecer, no vas a crecer espiritualmente, no estarás firme y convencido en la doctrina de los apóstoles y profetas. Es tiempo, querido hermano, es tiempo que seas destetado. Ya deja de beber leche y aliméntate con el alimento sólido que te hará crecer para salvación. Dios quiere que tú oigas la palabra, la doctrina de Cristo. Olvídate de las fábulas, olvídate de los cuentos
que te endulzan tus oídos y que el diablo está hablando en este tiempo. Es tiempo, iglesia, de volver a la palabra. Es tiempo de volver a la sana doctrina. Ya no tengas el oído sarnoso, porque eso te va a apartar de la palabra y del camino de Dios. Dice la Escritura, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Lamentablemente hay muchos que no quieren saber de sana doctrina, porque la sana doctrina es la que confronta el pecado. Es interesante porque el apóstol Pablo estaba profetizando sobre lo que iba a pasar en los últimos tiempos con la iglesia. La gente prefiere algo novedoso, algo que les entretenga. La gente prefiere la música, los sueños, las visiones, pero lamentablemente no quieren oír palabra de Dios. El evangelio que predicaba Pablo era la cruz de Jesús, la crucifixión y la resurrección de Cristo, suficiente para sanar, para salvar, para perdonar, restaurar, libertar y romper las cadenas del pecado. Es más que suficiente. No hay otro evangelio. Si usted desvía sus ojos del mensaje del evangelio, tiene una falsa doctrina. Y por eso es que cuando se va a predicar, cuando se va a anunciar la palabra, hay gente, hay hermanos, hay hermanas que se duermen, hay hermanos que se distraen, hay hermanos que reciben llamadas y salen del templo, piensan en la comida, le incomoda lo que se predica, está desesperado por irse a casa. Tenga cuidado, porque tal vez si usted practica una de estas cosas, es uno de los que escribió el apóstol Pablo. Cuidado, porque pudiera ser que la profecía se esté cumpliendo en uno de nosotros. Se ha descuidado el verdadero evangelio de Jesucristo. Y no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que les hemos anunciado, sea maldito. Y dice la palabra de Dios en el último versículo 4, en la última frase, y se volverán a las fábulas. ¿Qué es una fábula? Una fábula es un engaño, una fábula es una mentira, una fábula es un cuento, una fantasía, es un mito. Hay doctrinas, hay enseñanzas que no están escritas en la palabra de Dios, como atar, desatar, declarar, pactar con Dios a través de dinero. Las fábulas, queridos hermanos, abundan en las iglesias, y entre más fabuloso sea el predicador o el pastor, atraerá más gente. ¿Y sabe por qué les gusta escuchar las fábulas? Porque tienen las orejas sarnosas, tienen comezón de oír, tienen necesidad de buscar a alguien que les endulce el oído, que les hable lo que ellos quieren oír, lo que ellos quieren escuchar. No quieren ser confrontados con el pecado, quieren vivir una vida en libertinaje y no en libertad en la palabra de Dios. Pero el predicador es responsable de enseñarle palabra de Dios, no fábulas. Si a usted le gusta oír la palabra de Dios, gloria a Dios. Y si no le gusta oír, también gloria a Dios. Porque la palabra de Dios no es para darle gusto a nadie. Simplemente se tiene que predicar. Porque si yo no le predico la sana doctrina y el mensaje no le redarguye o no lo reprendo por su pecado,
entonces yo seré responsable de usted y Dios me pedirá cuentas. Así que hoy más que nunca la iglesia necesita oír palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Estimados hermanos, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Les hago la invitación para que se suscriban a este canal, donde estaremos subiendo contenido, estaremos subiendo enseñanzas de la palabra de Dios, tratando de ser claros y sencillos de una manera que usted entienda el mensaje de salvación, el mensaje de la sana doctrina. Mi deseo, hermanos, es que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Apóyenos compartiendo este video y dando un like. Dios les bendiga. Oye, eso muy bien.